Bien, procedemos al segundo paso. El segundo paso eh, tiene que ver con la estructura de nuestra investigación. Primero, lo que hicimos nosotros fue tantear el terreno, ¿sí? Hicimos una recopilación de una búsqueda de todos los materiales con los que nosotros contamos, los recursos con los que nosotros contamos para empezar a cimentar esas bases. Ahorita revisamos, por supuesto, la amplitud de ese terreno, si de pronto me conviene, digamos que tratar ese tema, ya sea por distintas razones, porque lo esté viendo últimamente, de pronto en la congregación como una necesidad, es decir, algo que los hermanos necesitan saber, por muchas razones pueden haber. Entonces es importante tantear el terreno, mirar qué tan amplio es, ver desde dónde se puede construir e ir buscando las herramientas, en este caso los recursos que serían las fuentes bibliográficas. Pueden ser libros como repositorios académicos, como páginas web también, como videos, pero también depende del tema que lo amerite, ¿no? Porque si se trata de un tema de historia, lo más ideal sería recurrir a los libros de historia y no tanto a las páginas, en vista de que pues, las páginas pues aunque se pueden citar y pueden ser correctamente citadas y sean páginas muy válidas, es preferible, digamos, que darle mucha fuerza a nuestra investigación con los libros que contemos. Los libros nos proporcionan mucha seriedad porque pues también vienen de fuentes primarias, ¿no? Los recursos, la información, los datos se toman de fuente primaria. Si se cita una página, pues se citaría algo que alguien dijo en un libro. Entonces, ¿cómo no citar directamente el libro? Pero también depende, porque si se necesita de datos de estadísticos, pues es difícil recurrir a los libros en vista de que los datos estadísticos requieren actualización. Entonces, en este caso es bueno citar páginas también. En este caso, pues va de acuerdo también a todo lo que, al tema que ustedes escogieron. Bien, hoy vamos a estar tratando la estructuración, bueno, el bosquejo, la estructura de nuestra investigación. Y para ello voy a compartirles pantalla. Voy a compartirles pantalla. Permítanme, me confirman si están viendo en pantalla. ¿Están viendo en pantalla, mis hermanos? Sí, mi hermano. Muy bien. La clase anterior lo estuvimos tratando nosotros, bueno, las partes que comprende un ensayo, que sería la portada, el bosquejo, la introducción, el cuerpo, la conclusión y la bibliografía. Básicamente son 6 partes las que compone un ensayo. ¿Qué es un ensayo? Lo vimos en la sección número 4, es decir, la semana pasada estuvimos tratando, bueno, explicando qué es un ensayo, además de eso, cuál es el fin, o cuál es el propósito de nosotros realizar un ensayo. También estuvimos tratando cuál es la estructura de un ensayo, bueno, la portada, la introducción, el bosquejo, cuerpo, conclusión. Pero ya vamos a estar tratando, esta es la estructura, todas las partes que comprende un ensayo. Pero ya lo que vamos a hacer hoy es realizar la estructura del tema que nosotros escogimos. Y esa es la tarea básicamente de esta semana. Entonces, vimos, por supuesto, la portada, cómo tiene que ser la portada, cómo tiene que ir, un modelo de portada. Y ahorita vamos a ver el bosquejo. Ah, por cierto, nosotros estuvimos viendo la introducción. Estuvimos nosotros viendo la introducción. Pero bueno, hoy vamos a ver el bosquejo. ¿Qué debe contener el bosquejo, mis hermanos? Debe contener estos 3 títulos. Títulos primarios, títulos secundarios y títulos terciarios. ¿Y a qué nos referimos con eso? Bueno, en que hay, digamos que un orden jerárquico en la estructura de un ensayo. Hay un orden jerárquico. Y ese orden consta de estos 3 aspectos que tenemos que tener en cuenta. Primero va el título principal, luego los títulos primarios, luego los títulos secundarios y luego los títulos terciarios. Los títulos primarios vienen en números romanos, van numerados de esa manera. Los títulos secundarios tienen que ir
con el alfabeto en mayúscula y los títulos terciarios serían con los números árabes. Nosotros recuerden que tomamos un ejemplo en esta exposición como lo es argumentos a favor de la autenticidad de la segunda epístola de Pedro. Ese fue el título de ejemplo que nosotros hemos tomado para llevar a cabo, digamos que toda esta exposición, ¿no? Voy explicándoles a ustedes de qué se trata todo esto y vamos asimismo mostrándoles cómo quedaría según el título que escogimos. Hermano Abraham, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Una pregunta, ¿el bosquejo es una parte del ensayo? Porque acá bosquejo para nosotros es como un tirar líneas y decir esto de hacer, esto otro, pero no es parte como formalmente de un documento mayor. Ok. Bueno, el bosquejo llegaría a ser como el índice, la tabla de contenido, llegaría a ser eso. Aunque la tabla de contenido es un poco más amplia porque incluiría introducción, conclusión, todo lo que tiene, digamos que el documento, ¿no? Pero ya el bosquejo nos limitamos únicamente a la estructura o al esqueleto que surge a partir del título principal. Entonces, ¿cómo quedaría? En vista de que tenemos aquí este ejemplo, ¿cómo quedaría? Bueno, quedaría de la siguiente manera. El título es Argumentos a favor de la autenticidad de la epístola segunda de Pedro. Entonces el título quedaría de la siguiente manera. Este sería el bosquejo y quedaría así. En título primario sería Ataques contra la autenticidad de la epístola segunda de Pedro, ¿sí? En vista de que el ensayo que yo voy a realizar se concentra más bien como en una defensa, es una defensa, ¿sí? Que busca argumentar con argumentos, por supuesto, de que la epístola segunda de Pedro es una carta auténtica propiamente del apóstol. Por supuesto, no se discute la autoría, sino la autenticidad, es decir, su contenido. Como lo aprendimos en la clase anterior, ¿cuál fue la epístola más debatida en todo el Nuevo Testamento? Básicamente, dentro del grupo de los antilegómenas que habla el profesor, son 7, pero principalmente de los 7 libros del Nuevo Testamento que fueron discutidos, la que tuvo, digamos que un proceso más tedioso y bastante complicado de poder ser aceptada en el canon, fue la epístola segunda de Pedro. Entonces, esto es lo que tratamos la clase anterior un poco sobre cómo vamos a realizar la introducción. De hecho, quedó grabada y la compartí en el grupo. Ahora bien, vamos a estructurar este título. Este título, como les decía, es una defensa de la autenticidad de la epístola de Pedro. Los títulos primarios tienen que ser subordinados al título principal. Y si ustedes se dan cuenta, lo que primero uno hace antes de presentar una defensa es conocer cuál es el oponente para saber de qué manera puedo yo presentar una defensa. Hay que conocer el ataque para poder, digamos que, presentar una correcta defensa. Y antes de presentar un ataque necesitamos nosotros realizar un diagnóstico de cómo está la situación, ¿sí? Entonces, esa es la tarea, por supuesto, de esta semana. En vista del título que ustedes escogieron, deben empezar a estructurar, a realizar el bosquejo que surja propiamente del título que ustedes eligieron. En este caso, voy a argumentar a favor de la autenticidad de la epístola segunda de Pedro. Ataques contra la autenticidad de la epístola segunda de Pedro. Entonces, antes de defender la autenticidad de esta epístola, lo que yo le estoy comunicando al lector es que lo que voy a hacer aquí es exponer cuáles son los ataques que recibe esta epístola. Y ese sería el título primario. ¿Cuál sería el título secundario? Bueno, el título secundario sería argumentos a favor. Una vez expongo los ataques, ahorita empiezo a argumentar a favor de la autenticidad de la epístola segunda de Pedro. ¿Cómo lo hago? Títulos secundarios. Sería a través de la evidencia interna y la evidencia externa. ¿A qué me refiero con la evidencia interna? Explico con los títulos terciarios el aspecto doctrinal y estilo del tema. Bueno, la evidencia interna tiene que ver con un análisis más bien
de la misma epístola, un análisis que se concentra dentro de la epístola. Cuando me refiero a la evidencia externa, me refiero a todo aquello que está fuera de la epístola que puede servir para argumentar a favor de la autenticidad de la epístola segunda de Pedro. En este caso sería la opinión de los padres de la iglesia, opinión de los teólogos que han hablado bien acerca de la autenticidad de esta epístola, que eso serviría como una evidencia externa, fuera de la epístola. Padres de la iglesia, teólogos escolásticos o incluso reformadores. Y así vamos estructurando todo aquello que va subordinado. Si ustedes se dan cuenta, los títulos terciarios están subordinados al título secundario y los títulos secundarios van subordinados al título primario. Y por supuesto, los títulos primarios tienen mucho que ver con el título principal. Entonces, para ello, como les decía, si el tema de la investigación, yo voy a hablar acerca de la doctrina del decreto de Dios. Y supongamos que ese sea mi título del ensayo. Por supuesto, ese es un título para un curso de teología propia, no de Nuevo Testamento, porque cuando es de teología propia, tiene que concentrarse en algo que tenga que ver con el carácter, el ser de Dios, sus atributos, sus perfecciones. Supongamos que yo elijo el título de el decreto de Dios. ¿Cuál sería mi estructura? Mi estructura no podría ser no podría iniciar, supongamos, de la siguiente manera. En primer lugar, colocaría como punto principal el por qué esta doctrina es aceptada. Bueno, para empezar es importante delimitar muy bien nuestro tema. ¿Qué quiero tratar del decreto de Dios? Quiero explicar esta doctrina, quiero presentar una defensa frente a todos los postulados que atacan esta doctrina. ¿Qué es lo que quiero hacer? Porque como es una doctrina muy amplia, es difícil abordarla o limitarnos a abordar esta doctrina con explicaciones bajo pasajes incluyendo libros de teología sistemática. Es difícil abordarla en un ensayo de 2000 palabras. Por esa razón es importante delimitarlo. ¿Qué necesito yo tratar en este tema? Entonces, bueno, voy a presentar una defensa. Muy bien, ¿cuáles son los ataques? Entonces presentaría primero los ataques. Y así. Pero si yo digo, vamos a construir un edificio y lo primero que hay que hacer es ir a comprar helados, no sería no sería como congruente, ¿sí? Yo coloqué como título principal, voy a comprar helados. Perdón, vamos a construir, ¿cómo se construye un edificio de 10 pisos? En primer lugar, ir a comprar helados. En segundo lugar, pasear por toda la ciudad. En tercer lugar, ir construyendo los muros. Y en cuarto lugar, colocar las ventanas. Todo eso viene, digamos que de manera desorganizada. Por esa razón, yo sugiero que piensen muy bien. Esto toma un poco de tiempo, pero tiene que ser una estructura lógica, lógica que vaya acorde al título principal. No sé si hay alguna pregunta, mis hermanos. ¿Hay alguna pregunta o inquietud? Por mi parte, no. Entonces, primero se establece el ataque, después la defensa y ya se subordinan los demás títulos, ¿cierto? Bueno, sí, depende, porque en este caso voy a presentar una defensa, argumentos a favor. Si yo digo que hay argumentos a favor, estoy comunicándole, digamos que hay una presuposición. ¿Cuál es la presuposición de mi título? Que hay argumentos en contra. Si digo que hay argumentos a favor es porque también hay argumentos en contra. Y si quiero presentar los argumentos a favor, es bueno que le mostremos al lector cuáles son los argumentos en contra. Entonces, en esta excepción de este título, pueda que el título que tú vayas a realizar no sea un versus versus, sino más bien explorar un tema. Sí, explorar un tema, o pueda que tenga que ver más bien con una propuesta también, por supuesto. Y en ese sentido se va llevando a cabo toda la estructura, no necesariamente es presentar los ataques, no, porque pues no es un versus versus, depende también del título.
Entonces, como les decía, es revisar muy bien, revise muy bien porque qué sería lo primero que tendría que decirse. Y eso, por ejemplo, si se trata el título como este, voy a revisar aquí. Si se trata del siguiente título. A ver. El título, como por ejemplo, sería Implicaciones prácticas de un correcto entendimiento de de segunda de Timoteo 3:16 al 17. ¿Cuál sería, digamos que, cuál sería la estructura que vaya acorde a este título principal? ¿Cómo yo lo estructuraría? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Cuál sería el segundo paso? ¿Y cómo terminaría esta estructura? Porque es que la estructura tiene que ir muy acorde con el título principal. Tiene que ir muy acorde, tiene que ser muy precisa y que sean también eslabones, que un punto me lleve a otro encabezado, un encabezado me lleve a otro encabezado. Implicaciones prácticas de un correcto entendimiento de segunda de Timoteo. Bueno, entonces empezaríamos nosotros a tratar esta epístola, ¿no? Primeramente, presentando el versículo, ¿no? Presentaríamos el versículo. ¿Y qué comunica el versículo? Bueno, el versículo dice que la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Perdón, en este caso dice que la palabra de Dios tiene varios beneficios. Recta, por supuesto, sirve para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, en este caso, tendríamos que primero revisar el versículo, también revisar muy bien qué implicaciones prácticas pueden surgir de este versículo y así mismo lo vamos estructurando. Corregir, instruir, además de instruir, corregir, el propósito principal de un correcto entendimiento de segunda de Timoteo 3:16. Entonces se puede ir estructurando de la mejor manera y por supuesto al principio no es fácil porque esto puede tomar un poco de tiempo, pero es necesario y es lo mismo que se debe realizar en los bosquejos. Bueno, los bosquejos también de los sermones deben hacerse de esa manera. No sé si tengan otra pregunta o inquietud. ¿Alguna otra inquietud, mis hermanos? Bueno, entonces, sí me gustaría que en el transcurso de esta semana participen en sus foros y coloquen la estructura de esa manera. Recuerden cómo vienen los títulos primarios. Los títulos primarios tienen que ir en orden jerárquico, por supuesto, pero con sus debidas asignaciones. Títulos primarios con numeración romana, títulos secundarios, alfabeto en mayúscula, títulos terciarios, números árabes. En este caso no es necesario, hay veces que en algunas estructuras no necesariamente eh, les dé como para colocar títulos terciarios, así que no se preocupe. Pero sí es importante que coloquen títulos primarios, ¿sí? Pueda que no surjan títulos terciarios, pueda que no surjan, en ese sentido no hay ningún problema, pero es bueno que lo incluyan para que puedan estructurarlo, haya un orden muy coherente, sea coherente, de tal manera que uno mire la estructura y uno dice, interesante el contenido de este tema que el hermano va a tratar. Creo que lo organizó muy bien, creo que este punto va acorde con el siguiente y todo está de manera organizada y asimismo la información y todos los datos vienen en orden, por supuesto, de manera clara y organizada, muy bien, digamos que coherente, ¿sí? Que tenga mucha coherencia. Y eso, mis hermanos. No sé si tengan alguna otra pregunta, inquietud, algo referente al curso. Básicamente es eso lo que tenemos que realizar para esta semana, sección número 5, estructuración del ensayo.
Mi hermano, pues como también estoy estudiando el curso del Antiguo Testamento, el profesor allá pues nos comentaba algo, dice, bueno, los de licenciatura nos exigen pues las 2000 palabras, ¿cierto? Y él nos Ujú. decía que básicamente por cada fuente literaria son 500 palabras, o sea que como mínimo tuviéramos cuatro pues fuentes de consulta y que por cada una de esas fuentes de consulta pues que lo mínimo sería como 500 palabras. Entonces, Mm. también aplica acá pues en este curso o es independiente. No, yo creo que aplica en todos. El asunto lo siguiente, mis hermanos. Cuando se trata, por ejemplo, de un título como, por ejemplo, el que les acabo de comentar, que sería Implicaciones prácticas de un correcto entendimiento de 2 de Timoteo 3, 16 al 15. Obviamente no vamos a negar el hecho de que van a usar muchos comentarios y por supuesto como fuente principal la Biblia, porque se trata de un ensayo que busca analizar este texto y extraer todo aquello que el texto nos quiere decir, algo referente a las implicaciones prácticas, ¿sí? En este caso vamos a usar mucho la Biblia y por esa razón también comentarios. Ahora, lo que sí tenemos que entender en todas las investigaciones es que debe haber un promedio moderado de citas en un ensayo. En un ensayo que sobrepase un ensayo de 2000 palabras, que tenga aproximadamente, digamos que son 2000 palabras, en esas 2000 palabras se cuenta la introducción, el cuerpo, la conclusión y el bosquejo. Supongamos que en esas 2000 palabras se cuenta, se incluye todo eso. Aquí es importante ver que entre esas 2000 palabras no es bueno que el estudiante dedique 1000 palabras, dentro de esas 2000 palabras tenga 1000 palabras que sean propias de otros autores, sino que haya un porcentaje moderado, es decir, de esas 2000 palabras, coloquémosle un equivalente de un 100%, de 2000 palabras un 100%. Bueno, el estudiante lo ideal sería que coloque un 25%, por lo menos en citas, tanto citas directas como también pueden ser directas mayores a 40 palabras o menores de 40 palabras. Yo diría que no estaría mal, ¿sí? Entonces, esa es la idea, porque si hacen un ensayo, pero todo es copy-paste, digamos que copiamos, pegamos, por supuesto citamos y está bien que se cite, pues sería un ensayo básicamente realizado por todos esos autores. Sencillamente lo que hizo el estudiante fue buscar la información y pegarla, pero no hay algo del estudiante. Entonces lo que queremos es que el estudiante haga notar su voz, que el estudiante pueda relacionar ideas, estar de acuerdo como estar en contra, ¿sí? Que sea un ensayo elaborado por un estudiante, por supuesto, reforzado con estas fuentes, no que las fuentes sean, digamos que constituyan todo el ensayo, no, sino el estudiante mismo. Entonces debe haber por lo menos un 25-30% en fuentes que pueda incluir el estudiante en su investigación. Muy buena pregunta, mi hermano. ¿Alguna otra inquietud, mis hermanos? Abraham, hermano Farlín. Bien, si no hay alguna otra inquietud, igual me pueden estar escribiendo, me presentan todo. Recuerden que estamos en la 5ª semana y la 6ª semana ya deben realizar el ensayo, que es un ensayo borrador. Ya como quedaría. Por supuesto, yo me los voy a corregir y una vez se los corrija, les voy a hacer la retroalimentación para que ustedes vuelvan a enviarlo. Ya sería en la semana 8 corregido, completo. Y ese se va a ser el ensayo, digamos que definitivo, con un alto porcentaje de calificación. Entonces tiene algo favorable como es eso y espero que también se esmeren en esta investigación. Yo voy a estar igual atento a las inquietudes que ustedes tengan referente a lo que hemos estado tratando en esta semana, que es la estructura o el bosquejo del ensayo. ¿Listo, mis hermanos?